Bien amigos, estamos de regreso para tener una conversación con Gabriel Arriarán, un escritor peruano cuya obra navega entre la no ficción y por supuesto la ficción. Es autor de varios libros, entre ellos El comediante Urresti, que es un perfil bastante certero de este político peruano. Tiene otro libro, Frontera Pirata, que es el que ven aquí, que es una crónica sobre lo que diría yo es un descenso al infierno. Ya vamos a conversar también de este libro, el infierno de la minería informal y la destrucción ecológica en la zona de Madre de Dios, ¿no es cierto? Y recientemente ha publicado una novela, Piratas en el Amazonas, de la que también vamos a conversar. Pero antes de darte la bienvenida, Gabriel, ya te veo ahí conectado, bienvenido a Cinema de los Sentidos. Hola Alonso, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme en tu programa. No, por favor. Estaba viendo que uno de los primeros libros que escribes es un libro dedicado a la figura de Arguedas, ¿no? Me dio mucha curiosidad este libro que no lo conocía, no lo tenía en mi mapa. No sé si podríamos comenzar quizá hablando un poco sobre Arguedas. ¿Qué significa Arguedas? ¿Qué ves tú en Arguedas? Uy, bueno, ¿qué veo en Arguedas? Eso daría para... No, ya. Bueno, o sea, justamente lo que está en ese libro, ¿no? Claro. Es un libro que publiqué con la editorial Matalamanga en el 2013 y que comencé a escribir en el 2007, cuando llegué a Barcelona a hacer la investigación doctoral. Ajá. Una investigación en antropología. Yo soy antropólogo de profesión, pero digamos había tomado esta beca ya con la clara intención de ponerme a escribir literatura, y lo que encontré es que la formación en ciencias sociales, al menos a mí, suponía una barrera muy grande para pasar a escribir de textos etnográficos a literatura, a pasar a escribir ficción, a pasar a escribir con un poco más de soltura, ¿no? Porque es una forma de escritura, me refiero a la etnográfica, a la escritura académica, que está muy fuertemente codificada. Ajá, digamos, ¿no? Exacto. Y esa codificación de la escritura, en muchos sentidos, limita la expresión. A mí, por lo menos, me costaba muchísimo romper con esa limitación para expresarme de manera más suelta en textos, pues, literarios. ¿Y quizá Arguedas fue un modelo en eso? Exacto. En esa Entonces, ruptura. lo que yo encontré es como, hay alguien que tiene que haber pasado por esto antes. Uh-huh. Y a quien encontré fue Arguedas. Arguedas, que había seguido además el camino inverso al mío, porque él comenzó como escritor. Claro. Y pues el devenir lo llevó a estudiar antropología. Yo había comenzado al revés, ¿no? Yo estudié antropología, pues, y el trabajo de campo fundamentalmente me empujó a querer contar historias. Y entonces encontré que él había conseguido romper ese molde y digamos, contar historias, pero también ser un investigador riguroso, digamos, ¿no? Claro. Y romper ese molde, además, termina granjeándole el odio de todos sus colegas en ciencias sociales en esta famosa mesa redonda del Instituto de Estudios Peruanos. Terrible mesa redonda, ¿eh? Sí, terrible realmente, ¿no? Y en donde, pues, básicamente se lo critica por tener una sensibilidad estética y artística que, digamos, estos sociólogos, estos antropólogos no eran capaces de comprender ni de mucho menos de practicar, ¿no? Es una, digamos, yo encuentro que las ciencias sociales han sido, en mi experiencia, muy rígidas para mí, ¿no? Y entonces en ese libro lo que yo busco, digamos, tomando la figura de Arguedas, y no solamente la figura de Arguedas, sino
todos los rituales que se han creado alrededor de la figura de Arguedas. Por eso el libro se titula Un escritor de culto. Uh-huh. Pues lo que quise hacer con ese libro, y creo que lo conseguí, fue romper con el molde de las ciencias sociales y de la escritura académica, para poder comenzar a escribir literatura. Claro. Ahora, el libro sobre Urresti y el libro sobre Madre de Dios te acercan bastante al periodismo, ¿no? Que es una actividad un poco paralela para muchos escritores también, ¿no? El libro sobre Urresti, que es el comediante, es como una suerte de spin-off de Frontera Pirata, ¿no? Uh-huh. Frontera Pirata nace como un proyecto de investigación doctoral también. Este proyecto de, la escritura de un escritor de culto se realizó en paralelo mientras estudiaba antropología, ¿no? Okay. Luego, finalmente, pues, continúo con el doctorado en Inglaterra, y ahí decido ya romper definitivamente con la academia, pero continuar con mi proyecto de investigación, que era un proyecto sobre trata de personas en Madre de Dios. Entonces agarro mi proyecto de investigación y me voy a Madre de Dios y veo ahí cómo me busco la vida, pues, para financiar esa investigación. ¿Cómo lo conseguí? Pues encontrando trabajo como periodista, eventualmente también como consultor para algunas ONGs, pero eso es lo que me vincula al periodismo, ¿no? Claro. Proyecto de investigación. Entonces es un libro que está investigado etnográficamente, pero con la intención de escribir una crónica, no una etnografía. No es un libro escrito para una audiencia académica, sino para todo el mundo, ¿no? Claro, hay un acento puesto en la comunicación, ¿no? Más que en un texto dirigido pues a un grupo más reducido, ¿no? A una audiencia mucho más pequeña, ¿no? Esa renuncia a la academia, ¿cuál dirías tú que fue la motivación central? ¿Es solo la rigidez o hay algo más en esa renuncia a la academia? Yo creo que sí, o sea, que encontré un ambiente sumamente rígido, sobre todo en Perú. Uh-huh. Muy moralista en muchos sentidos, muy moralista, y eso me hacía sentir pues atrapado, ¿no? Como si tuviera una camisa de fuerza. Entonces, y por otro lado, eso era el ambiente, ¿no? Pero por otro lado, la disciplina de la antropología, de la etnografía en sí, pues te da una serie de herramientas para conocer, investigar e interpretar la realidad, que son muy útiles. Entonces lo que he conseguido, creo, a lo largo de estos años, es combinar las técnicas de investigación etnográfica para escribir una ficción, me refiero, ¿no? Claro. Con la soltura de la escritura creativa, ¿no? Para producir textos de no ficción, como Frontera Pirata. Claro, pero ahora pareces haberte decantado por la ficción, digamos, ya de manera más abierta, y esta novela, Piratas en el Amazonas. Cuéntanos un poco sobre este libro, por favor. Nace de manera similar a Frontera Pirata. A mí me habían contratado para hacer un estudio sobre trata de personas en el contexto del narcotráfico en el trapecio amazónico. Eso es en la frontera entre Perú, Brasil y Bolivia. Y a la vuelta había viajado a la ciudad de Leticia, en Colombia, Leticia, Tabatinga, esa zona, a pues investigar, y a la vuelta decido tomar uno de estos barcos, pues, que van caboteando por el Amazonas, ¿no? Por estos ríos de la selva, van parando en los pueblitos y llevando carga y pasajeros. Pasando Caballococha, este barco es atacado por una flotilla pirata, ¿no? Entonces, de pronto, yo estaba leyendo en mi hamaca y de pronto escucho un ruido, ¿no? Huelo pólvora y digo, no entendía qué pasaba, ¿no?
escuché los ruidos, ¿no?, de los disparos. En un principio pensé, bueno, de repente son cazadores, ¿no?, que están en el monte, pero no veía uno, digamos, eh, la gente que tiene alguna experiencia recorriendo el monte sabe que cuando hay un cazador cerca y suena un disparo se levantan pájaros, ¿no? Claro. De la copa de los árboles, entonces no vi ningún pájaro y de pronto todo el mundo comienza a correr, todo el mundo se comienza a desesperar y digo, pues la cagada, ¿no? Nos están asaltando el barco. A su madre. Qué locura. Y en eso veo subir a digamos, a una chica trans que estaba a cargo de la cocina con una peluca, ¿no? Tenía como una peluca, un peluquín, ¿no?, que le llegaba pues a la mejilla con un fusil gigante y apostarse sobre la cubierta del barco y comenzar a responder el fuego, ¿no? Y con cada balazo, pues, yo veía como el fusil pateaba de vuelta, ¿no? Y el peluquín se le movía ahí. Y esa imagen fue como, no, yo tengo que contar esto de todas maneras, ¿no? Mientras, no sé, seguía corriendo la bala y todo lo demás por ahí, ¿no? Fue una situación bastante... O sea, puedo intuir por lo que me dices que es una bastante novela llena de acción, llena de aventura en cierto sentido, ¿no? Sí, es una novela de aventura. Digamos, ese evento es el que inspira a la novela. Y sí, es una... Además, curiosamente, mientras leía mientras estaba haciendo ese viaje, leía también una novela de Hemingway, París era una fiesta. Ajá. ¿No? Entonces, creo que hay mucho de Hemingway. A mí Hemingway me ha encantado toda la vida, ¿no? Me parece un escritor increíble. Y además que tuvo pues una vida fascinante, ¿no? Entonces hay mucho, creo, de Hemingway también escondido en esa historia, ¿no? Claro. Tenía curiosidad por una cosa también, Gabriel, cuando hicimos contacto para esta entrevista, me comentaste que la novela estaba en Amazon, ¿no? Y que detrás de esa decisión había ciertas motivaciones, ¿no? ¿Podríamos explorar en eso? Sí, digamos, yo pensé en esa historia como un proyecto artístico más allá de la escritura en sí, de la historia, ¿no? Entonces, he querido controlar todo el proceso desde que comienzo a escribir hasta que el lector recibe el libro, el producto final en sus manos, ¿no? Y todo eso es un proyecto artístico, digamos, ¿no? Que incluye el libro. Y ese proyecto pasa por encontrar nuevas formas de distribución del libro y explorar e investigar cómo está funcionando el circuito del libro en el Perú en la actualidad. Una de las cosas que he encontrado, por ejemplo, es que me sale muchísimo más rentable publicar libros por mi cuenta que publicarlos con una editorial, ¿no? Entonces, pero mucho más rentable. Entonces, estoy calculando, digamos, Piratas en el Amazonas ahora solamente está en versión de libro electrónico. Con la venta de ese libro electrónico, lo que planifico hacer es financiar la impresión del libro físico, digamos. Exacto. Y lo que tengo también considerado es que si llego a vender 1000 ejemplares, digamos, el primer tiraje de Piratas en el Amazonas a 50 soles, pues son 50.000 soles, ¿no? Claro, no es, con no eso es poco, o sea, con 50.000 soles yo pago todos mis costos en un año. Y me parece que vender 1000 libros no es tampoco algo tan inalcanzable. Creo que se puede hacer, ¿no? O que yo en todo caso lo puedo hacer. O sea que puedo conseguir esa meta, ¿no? Entonces
digamos, un primer resultado de este proyecto artístico, ¿no? Que incluye la publicación de este relato, es encontrar que la autopublicación es mucho más rentable que la publicación a través de una editorial tradicional, para los escritores en todo caso, ¿no? Claro. Es mucho más conveniente para nosotros, ¿no? En términos económicos, ¿no? Hay un caso interesante, claro, en Trujillo, ¿no? El caso de Charlie Becerra, que también ha optado por la autopublicación y entiendo con éxito, ¿no? Uh-huh. Creo que, digamos, la industria editorial, si es que se puede hablar de industria editorial en el Perú, tradicional, se ha quedado muy anclada en el modelo del boom, del boom latinoamericano. Y eso es tremendamente perjudicial para los escritores. Porque lo que tienes, y me ha pasado, o sea, hablo desde mi experiencia también, ¿no? Yo he estado ahí también. Muchos de nosotros hemos comenzado a escribir pensando en convertirnos, por ejemplo, en un nuevo Vargas Llosa, ¿no? Y digamos, algunos han conseguido, pues, convertirse de alguna manera en avatares de Vargas Llosa, ¿no? Pero, digamos, el sitio que tiene Vargas Llosa en el mundo de las letras ya está ocupado por Vargas Llosa, pues, ¿no? Y finalmente la literatura es un arte. Y como artistas, nosotros, me refiero a los escritores, a los creadores, lo que tenemos que hacer es crear y tomar ciertos riesgos respecto de, digamos, ya, ¿cuál es el modelo editorial imperante en la actualidad? Es este, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que eso significa? Pues que hay muchos jóvenes escritores que están buscando, que compiten por alcanzar, digamos, un número de cupos limitados en la industria, y mientras tanto, pues, literalmente se mueren de hambre, ¿no? Y entonces está esta creencia limitante de que la literatura, de que si escribes literatura, pues te vas a morir de hambre. Y eso es absolutamente falso. O sea, hacer simplemente esta ecuación, ¿no? De, bueno, la venta de 1000 libros equivaldrían para mí 50.000 soles, con eso pago todos mis gastos en un año, significa que realmente no es, o sea, que no es verdad que claro, escribiendo literatura te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre si es que recibes, pues, un porcentaje mínimo por la venta de tus libros, ¿no? Ahí sí te mueres de hambre. Pero, y en ese sentido me parece que la industria editorial tiene que actualizarse muchísimo y va a tener que competir de manera muy dura contra plataformas globales de autopublicación, ¿no? Claro, que finalmente, digamos, mal que bien, ofrecen una mayor autonomía también, ¿no? Para los escritores, ¿no? Los que decidan, en todo caso, hacerlo de esa manera, ¿no? Te da mucho más autonomía. Uno podría decir, bueno, no obtienes el prestigio, ¿no? De publicar en una gran casa editorial. Pero eso tampoco, digamos, ¿qué cosa es el prestigio? El prestigio ahora, en estos tiempos, te lo da la cantidad de lectores. No te lo da la crítica literaria, que prácticamente ha desaparecido del mundo del libro. Entonces, lo que pueda, en mi caso, ¿no? Lo que pueda opinar un crítico de literatura sobre mi obra, a mí realmente no me importa. ¿Entiendes? Yo sé perfectamente lo que estoy escribiendo, trabajo con un editor que es muy bueno, y bueno, y si mis libros se venden, pues creo que la mejor recomendación es esa. Muy bien. Gabriel, te agradezco mucho tu tiempo y tu palabra aquí en Cinema en los Sentidos. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado un poquito, pero bueno, toda la suerte del mundo para este nuevo proyecto, y pues que Piratas en el Amazonas llegue a buen puerto, por supuesto. Es nuestro deseo también.